¿Alguna vez sentiste ese nudo en el pecho cuando alguien te deja en visto? Cuando te ignoran, no te llaman, no te buscan, como si de repente te hubieras vuelto invisible. Es doloroso. Y no lo decimos mucho, pero todos hemos estado ahí. Y lo peor es que cuando más ignorados nos sentimos, más valor le damos a quien nos descuida. Pero, ¿y si te dijera que este momento, sí, justo este, puede ser uno de los más poderosos de tu vida? Una oportunidad para volver a ti, para recordar lo que los estoicos sabían hace siglos. Que tu valor no se reduce al reconocimiento de nadie. En este video vamos a hablar de lo que sientes cuando te ignoran. Y, más importante aún, de lo que puedes hacer con ese dolor. Vamos a mirar este momento desde la filosofía estoica, con ejemplos reales, palabras honestas y una perspectiva que te va a liberar. Quédate hasta el final, porque no solo vas a entender por qué el silencio de los demás no define tu valor. Vas a aprender a transformarlo en fuerza, en dignidad y en claridad. Lección 1. Lo que otros hacen no está bajo tu control. ¿Alguna vez te sorprendiste revisando una y otra vez si esa persona ya vio tu mensaje? Releyendo lo que escribiste, pensando si sonó mal, si te mostraste demasiado vulnerable, si espantaste al otro. Ese impulso tan humano nace del deseo profundo de controlar cómo el otro nos percibe. Pero, como bien decía Epicteto, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Esa es, tal vez, una de las verdades más liberadoras y también más incómodas del estoicismo, porque nos invita a aceptar que no tenemos poder sobre las acciones, decisiones o silencios de los demás. Lo único que realmente podemos gobernar es nuestra reacción. Imagina que estás conociendo a alguien y la conversación fluye durante días, pero de pronto, silencio. Te quedas mirando el celular, buscando señales. Tu mente empieza a crear historias. Seguro se dio cuenta de que no soy suficiente. Algo dije mal. Le interesa a alguien más. Y aquí es donde entra el estoicismo. La realidad es que no sabes por qué no respondió. Y honestamente, no necesitas saberlo. Lo que necesitas es regresar a ti. Porque cuanto más te enfocas en lo que no puedes controlar, como su silencio, menos energía te queda para lo que sí puedes. Tu paz, tu autoestima, tus decisiones. No se trata de hacerte el fuerte o fingir que no duele. Se trata de dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar, para empezar a cuidar de lo que sí puedes sanar. Tú. Cuando Epicteto habla de lo que depende de nosotros, se refiere a nuestra voluntad, nuestras creencias, nuestras emociones. No podemos decidir si alguien nos responde, pero sí podemos elegir si ese silencio nos va a romper, o si nos va a abrir una puerta para volver a casa, a nuestro centro. No te definas por lo que los demás no hacen. Defínete por cómo eliges tratarte a ti. El silencio también comunica. Y a veces es una respuesta. ¿Te ha pasado que alguien desaparece sin explicación? Una relación, una amistad, incluso un familiar. Y de pronto ya no responde, ya no está. Ese silencio no dicho, esa falta de palabras, duele incluso más que una verdad difícil, porque deja espacio para que tú mismo inventes 1000 teorías. Pero como escribió Séneca, el primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. Y aquí podemos darle la vuelta. El primer arte que debemos aprender, quienes queremos vivir en paz, es el de soportar el silencio, no huirle, no llenarlo con ansiedad, no mendigar explicaciones, simplemente entender. El silencio también es una forma de respuesta. Tú escribes, te esfuerzas por mantener la conexión y del otro lado solo hay vacío.
No hay visto, no hay excusa, no hay despedida. Y ese vacío puede sentirse como un grito. Porque muchas veces el silencio no es ausencia de comunicación, sino una forma de decir, no me importa lo suficiente para responderte. ¿Duele? Claro. Pero ahí es donde el estoicismo se convierte en tu ancla. Epicteto lo dijo así. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino tu interpretación de ello. Tú decides si interpretas ese silencio como un rechazo personal o como una señal para redirigir tu energía a quien sí la valora. Aceptar que el silencio es una respuesta es duro, pero también liberador, porque te saca del lugar de espera, porque deja de mantenerte en pausa y te devuelve el poder de decidir. ¿Quiero seguir invirtiendo mi corazón donde no hay reciprocidad? No sigas golpeando puertas que ya se cerraron. El silencio a veces no es un castigo, es una redirección. Y tú mereces relaciones donde no tengas que rogar ser visto, escuchado o valorado. Lección 3. No te tomes el rechazo como un juicio sobre tu valor. Cuando alguien nos ignora o nos rechaza, lo primero que suele aparecer es ese golpe directo a nuestra autoestima. No soy suficiente, no valgo, no merezco ser querido. Pero aquí es donde la sabiduría estoica nos ofrece una perspectiva revolucionaria y liberadora. Séneca decía, ningún hombre es despreciado con razón si no se desprecia a sí mismo. ¿Quieres entenderlo en palabras sencillas? Nadie puede hacerte sentir menos sin que tú se lo permitas. Ese rechazo o silencio externo no tiene poder real sobre ti, a menos que tú lo internalices y te conviertas en tu propio juez cruel. Piensa en esa vez que escribiste un mensaje sincero, una invitación, un ¿cómo estás? Y no recibiste respuesta. El dolor es real, claro que sí. Pero eso no significa que tu mensaje fuera menos valioso o que tu sinceridad fuera una falla. Más bien, refleja la incapacidad o la falta de interés de la otra persona, no un fallo en ti. Lo más importante aquí es que tu valor no está condicionado a la respuesta del otro. En nuestra sociedad, muchas veces nos educan para buscar validación externa, en likes, en respuestas, en atención. Y esto nos vuelve vulnerables a sentir que somos poco si no obtenemos esa validación. Pero la filosofía estoica nos invita a ser los dueños de nuestro propio juicio. Marco Aurelio dijo, la verdadera dignidad consiste en ser dueño de uno mismo. Cuando aprendes a sostener tu valor desde dentro, el rechazo deja de ser una sentencia y se convierte en una simple circunstancia. Puedes sentir tristeza, sí, pero sin que te defina. Puedes reconocer que alguien te ignoró y al mismo tiempo recordarte, yo sigo siendo valioso. Haz un pacto contigo mismo. No le das a nadie el poder de hacerte sentir menos. Tu dignidad está en cómo te tratas, no en cómo te tratan. Lección 4. Lo que duele no es que te ignoren. Es lo que tú crees que eso significa. ¿Sabes qué es lo que más duele cuando alguien te ignora? No es el silencio en sí, ni la falta de respuesta. Lo que realmente duele es el significado que tú le pones a ese silencio. La historia que tu mente empieza a contar, muchas veces sin que lo notes. Séneca nos recuerda. La tristeza no viene de las cosas en sí, sino de la opinión que tenemos sobre ellas. Pensemos en un caso común. Alguien no contesta un mensaje y tú automáticamente piensas, me ignora porque no le importo. O peor aún, no soy suficientemente bueno para él o ella. Tu mente crea una narrativa que duele, que te lastima y que puede volverse una espiral difícil de romper. Imagínate esperando una llamada importante. El teléfono suena y no es la persona que esperabas. Los minutos pasan y no tienes noticias. En tu cabeza
se disparan pensamientos de rechazo, abandono, falta de valor. Pero aquí entra la sabiduría estoica. No es el hecho de que no llamen lo que causa tu sufrimiento, sino la interpretación que haces de ese hecho. Puedes elegir ver ese silencio como una simple circunstancia, sin cargarlo con juicios o emociones destructivas. En ese momento de silencio, en esa ausencia, tienes el poder de decidir si te hundes en la tristeza o si eliges levantarte y enfocarte en ti. ¿No es liberador pensar que tú tienes ese control interno? Que tu bienestar no depende de cómo otros actúen, sino de cómo tú decides interpretar esas acciones. La próxima vez que sientas que alguien te ignora, detente y pregúntate, ¿qué estoy pensando que me hace sufrir? Y luego recuerda que ese pensamiento es solo eso, un pensamiento, no una Lección verdad 5. absoluta. Usa ese dolor como semilla para tu crecimiento. Cuando te sientes herido por un rechazo, un abandono o un silencio, la primera reacción natural es cerrar el corazón, protegerte y alejarte del mundo. Pero el estoicismo nos invita a mirar ese dolor desde otra perspectiva. Marco Aurelio nos enseñó: lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Este dolor, por más duro que parezca, es en realidad una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para fortalecer tu carácter y para redescubrir tu valor desde adentro, sin depender de nadie más. Piensa en alguien que confiaba mucho en otra persona, que había puesto toda su esperanza y cariño en esa relación, y de repente fue ignorado o dejado de lado. La herida es profunda, pero después de un tiempo, que puede ser largo, esa persona empieza a ver algo nuevo. No solo sobrevivió al dolor, sino que aprendió a quererse más, a valorarse sin depender del otro, y a construir una relación consigo misma más sólida que nunca. Es como cuando después de una tormenta, el suelo se vuelve fértil y listo para que crezca una planta fuerte. El dolor es esa tormenta. Tú puedes elegir ser esa planta que se fortalece, que crece hacia la luz. Claro, no es fácil. El dolor duele, y a veces duele mucho. Pero la pregunta es, ¿qué quieres que ese dolor te enseñe? ¿Quieres que te hunda o quieres que sea el punto de partida para un renacer? Epicteto también nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Cada vez que sientas ese vacío, ese rechazo, esa soledad, recuerda, tienes en tus manos la semilla para crecer. No es solo sobrevivir, es florecer. Y tú mereces florecer. Cuando te ignoren, recuerda esto. No estás perdiendo a alguien, estás recuperando el silencio que habías llenado con ansiedad. Estás siendo empujado, a la fuerza tal vez, a mirar hacia adentro. Ese momento que hoy te duele puede ser la lección más estoica de tu vida. Tu valor nunca dependió de ser respondido. Tu valor está en no abandonarte mientras los demás lo hacen. ¿Te resonó alguna parte de este video? ¿Hay algo que quieras compartir? Déjamelo en los comentarios. Estoy leyendo todo lo que escriben. Y si te gustaría seguir aprendiendo cómo mantener tu dignidad, incluso cuando te ignoran, te dejo este video aquí al lado. Aprende a estar solo y nadie volverá a controlarte. Recuerda suscribirte si este contenido te habló directo al corazón. Nos vemos en el próximo video. Y sobre todo, no te sueltes